Bueno, José Antonio Cast es el líder del Partido Republicano, fue candidato presidencial a las elecciones del 17 y sobre todo las del 21, las últimas, en Chile, y en estos momentos es el jefe de la oposición y además el jefe de la oposición a muchas cosas. Porque lo que ha pasado en Chile, por culpa de un señor, el más rico de Chile, Piñera, que no pagará en su vida, esto es como lo de Marchena, Pieto, no lo pagará en la vida. Piñera, porque él presume es Piñera Echenique. Pues Piñera Echenique, riquísimo, dejó que pusieran en marcha un proceso constituyente que abolía la República y abolía lo que llevó España a Chile y a toda América, que es la civilización occidental y el respeto al derecho natural, los derechos humanos, etcétera. Y José Antonio Cast pues apareció como un outsider porque estaba en la política, pero nadie creía que iba a tener éxito. Demasiado duro, decían, demasiado duro, y estuvo a punto de ganar las elecciones. Bueno, José Antonio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa. Bueno. Puedo decir que soy parte de los líderes de la oposición de verdad. Sí. Porque hay otra oposición que es una oposición basada en la derecha tradicional, cuyos líderes no se sienten tan representados por mí, pero que me apoyaron en la última elección presidencial una vez que pasé a la segunda vuelta. Y efectivamente yo fui parte de la derecha tradicional chilena hasta que, al igual que aquí en España, el partido Vox ve que no se están cumpliendo los objetivos o los principios que señala el partido clásico, y decidimos un par de personas dar un paso al costado y crear un nuevo movimiento político que es el Movimiento Republicano, cuya primera expresión no es el partido, sino una ONG de acción pública, después un centro de estudio y finalmente un partido político que ha sido muy exitoso en los últimos meses. Bueno, primero, esto es muy curioso, porque primero la organización, el estudio, el programa, y luego ya vendrá el partido. Normalmente suele pasar al contrario. Lo que pasa es que para nosotros ese es un proyecto a mediano y largo plazo, y las circunstancias del país, la derrota permanente de la derecha después de 2 gobiernos de Sebastián Piñera, que se ve el resultado en a quien uno le traspasa el poder. Su primer gobierno le traspasa el poder a Michelle Bachelet, de vuelta. Lo recibe de Michelle Bachelet y se lo devuelve a una mujer de izquierda, más reforzada aún, y su segundo gobierno, cosa que nosotros advertimos con mucho tiempo de anticipación, si lo hacía mal, lo iba a entregar a alguien más de izquierda, como ocurrió al entregárselo al actual presidente Gabriel Boric, que ha tenido uno de los peores desempeños como presidente recién asumido en la historia de nuestra república. Bueno, eso los peruanos creo que lo llevan a mal porque creían que el peor presidente de la historia de Sudamérica era Castillo, y Boric efectivamente está acercándose. Se acerca a pasos agigantados. Se acerca. Pero para mí el gran enigma, y ahora enseguida os dejo preguntar, porque Chile es menos conocido que Argentina, porque hay mucha relación entre argentinos y españoles, luego además los argentinos, como decimos en Aragón, cunden mucho, se hacen notar, se quejan, vienen, cantan, en fin, hacen de todo, etcétera. Y en cambio Chile pues siempre parece un país más discreto, más solvente. Yo recuerdo que Lara Padre, el creador del grupo Planeta, decía: mira, Federico, aquí los únicos que han pagado siempre son los chilenos, ni deuda ni leche. Pagaban los chilenos religiosamente cada mes. Es el único país decente que hay allí. Bueno, y lo decía alguien que cobraba al mes y que había creado él también, nada menos que el grupo Planeta ahora. Sí. Ya no se acordarán de los principios del viejo Lara, pero recuerdo la primera vez que me lo dijo. Chile es el único país que paga. Tenía una tradición, digamos, de ortodoxia, que encima en la dictadura de Pinochet se reforzó con todo el sistema de pensiones, con todas las reformas económicas que se hicieron, que posiblemente no hubiera sido tan fácil hacerlo en una democracia. La ventaja de las dictaduras es que algunas reformas las puedes imponer y luego, si funcionan, se quedan. Sin embargo, ha habido como un declive también de aquel proyecto económico que era muy, muy liberal en muchos aspectos. Y para mí la sorpresa fue el salto a la violencia y a la constitución indigenista. Porque pensaba uno que Chile estaba un poco al margen de esa tentación
que en Perú es tradicional, que en Guatemala también lo es y en otros países, ¿no? Pero pensamos que Chile, más occidental que ninguno, pues no, estaba libre. Y sin embargo, en muy poco tiempo, al menos desde fuera, de pronto aparece un día un movimiento violentísimo contra las iglesias, contra las estaciones de metro, muy anticatólico, especialmente anticatólico, con una violencia brutal parecía la Segunda República en España, y además con un proyecto indigenista que yo lo que quiero, José Antonio, es que nos trates de explicar por qué ha fracasado. O sea, porque yo sé por qué es malo, pero no pensé que con todos los mecanismos del poder iban a tener la derrota que tuvieron. ¿Cómo ha sido? Bueno, primero aclarar algunas cosas. La primera dictadura y que da origen al gobierno militar es la de Salvador Allende. Y eso a mí me gusta aclararlo en Europa porque siempre hay una mirada tergiversada de nuestra historia. Y Salvador Allende, presidente electo democráticamente, no fue electo con una mayoría, fue electa con el 30% de los votos y electo finalmente por el Congreso de la República, que a los 1000 días de su gobierno lo declara fuera de la Constitución. También la Corte Superior de Justicia, también la Contraloría, que ve los actos administrativos, y distintos gremios fueron señalando que se había marginado la Constitución y eso provoca el golpe militar. Gobierno militar que después, en el año 80, saca adelante una constitución nueva, que es la constitución que ahora se quería modificar, que ya había sido modificada en reiteradas ocasiones. Por Ricardo Lagos. Ricardo Lagos es hoy día el autor real de la constitución, y ya no hablamos de la constitución del 80, sino de la del 2005. Pero esa constitución permitió los 30 años de mayor progreso en Chile. Esos 30 años que van desde el año 80 hasta el año 2010 son los de mayor desarrollo y que convierten a Chile en un faro en Sudamérica, ¿no es cierto?, que hace que muchas personas miren e inviertan en Chile por la estabilidad que se había logrado. Eso, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, empieza a sufrir embates importantes con una reforma tributaria que destruye la inversión, el crecimiento, genera desempleo, con una reforma educacional donde se impide el desarrollo de proyectos educativos diferentes, ¿no es cierto?, alternativos al único proyecto estatal, y con una inmigración desregulada completamente. Y ahí hay 3 pilares esenciales para explicar lo que viene después. Y finalmente esta violencia no se genera en un solo día. En esto también hay que ser muy claros que la izquierda trabaja sin pausa, permanentemente, silenciosamente muchas veces, y se prepara esperando un momento en específico que les permite generar un acto de violencia masivo como fue el del 18 de octubre del 2019. Pero esto era algo que nosotros ya veníamos anunciando. De hecho, el mismo día 18 de octubre, a mediodía, la violencia ocurrió en la noche, yo saco un video pidiéndole al presidente de la República que decrete el estado de excepción preventivo porque esto va a terminar mal. Y él estaba comiendo pizza con un nieto. Ese era el nivel de importancia que le daba a esto y decía, esto no va a prender. Bueno, prendió tanto que quemaron cientos de iglesias, quemaron el metro, el tren subterráneo, en más de 30 estaciones fueron quemadas en menos de una hora. Una coordinación realmente militar, porque eso no se hace si no te coordinas, pero además un entrenamiento, una profesionalidad. A mí me sorprendió la ferocidad y la magnitud. Bueno, y lo más sorprendente es que hasta el día de hoy no hay responsables. No se ha hecho ninguna investigación seria para ver cómo esa coordinación, porque quemar un bus puede ser fácil, quemar un tren puede ser fácil, pero quemar la estación completa es muy difícil porque son antifuego. Por lo tanto, lo que se dio ahí, efectivamente una coordinación, pero que no ha sido comprobada. Y eso lleva a que después de la violencia se generen distintas manifestaciones que estaban latentes, personas que estaban disconformes con el pago de peajes por las carreteras, por el tema del cobro de la luz, por el tema de las pensiones, por el tema de la salud. Son muchas causas, como suele usar la izquierda, que confluyen en una sola en ese momento, porque individualmente ninguna de estas causas habría generado una masividad. Logran esta masividad y las personas se convencen de lo que dice la izquierda, de que todos los males de que nos aquejan están en la Constitución del 80 o del 2005 y no en las malas políticas públicas que había llevado adelante Michelle Bachelet. Y eso
llevado junto con la violencia, y un presidente débil que hace mal su trabajo, que sabe mucho de números, pero nada de vida, de inteligencia emocional, nos lleva a este acuerdo por la paz y la nueva Constitución que firman todos los políticos, menos nosotros. Ellos se dan grandes abrazos después de haber trasnochado, ¿no es cierto? Y están todos alegres mostrando el gran resultado del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y nosotros al día siguiente, 16 de noviembre del 89, dijimos, aquí no va a haber paz y tampoco van a lograr una nueva Constitución, por lo tanto rechazamos ese acuerdo de los políticos. Nos llevan a una elección, a un plebiscito, que ganan ellos con un porcentaje muy alto, 78 contra 22, yo voté 22 y lo tenía marcado aquí en la frente, al día siguiente salí orgulloso diciendo que yo era parte del 22, luego nos llevan a la elección de los constituyentes, fuimos derrotados nuevamente, sacamos menos de un tercio de los representantes a la Asamblea, cosa que nos impedía frenar cualquier modificación extraña que iban a hacer como la hicieron. Y ahí ya la derecha tradicional como que se entregó y dijo, aquí no hay nada que hacer, llegó la izquierda, llegó para quedarse. Nosotros seguimos trabajando y fuimos la base de sustento para el último resultado. Empatamos el Congreso, que lo teníamos perdido, logramos con mi candidatura pasar a la segunda vuelta con un 30% de los votos y obtuvimos finalmente un 44% de los votos, que era lo mismo que había obtenido Sebastián Piñera en su elección. Y finalmente, ahora en septiembre, nos llaman al plebiscito de salida para ratificar este trabajo que habían realizado los constituyentes y se produce este resultado con 8 millones de chilenos que votan en contra de un padrón electoral de 14 millones. Votaron 13, 8 dijeron que no y eso es más que toda la votación de entrada para redactar una nueva Constitución. Y ahí... ¿Y a qué se debió? Porque yo lo que más me chocó es que precisamente en las zonas más indígenas, esta Constitución que buscaba una legitimidad indigenista, que era el fin de la República, claro. Pues la República es todos iguales ante la ley. Si tú eres una tribu, no eres persona, eres tribu. Pero me chocó que en todos los sitios de mayoría indígena votaron en contra de esa Constitución. Ellos, al tener la mayoría absoluta en esta Asamblea, se sintieron dueños del mundo. Por lo tanto, redactaron una Constitución maximalista y entraron a tocar todos los temas imaginables. En la separación de los poderes, nosotros tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo lo transforma en algo aquí como el Parlamento bicameral, donde el Senado no tiene atribuciones y se transforma todo y se lleva todo a la Cámara de Diputados. En el judicial, el poder judicial se transforma en 11 sistemas judiciales y cada pueblo originario tenía su propio sistema judicial, pero que nunca ha estado escrito. Ningún pueblo originario tiene un código penal, civil, tributario, por lo tanto es todo de costumbres y de palabra. Sí. Y eso a las personas... Y de brujería, también, como pasa con las falsas pero mapuches que estas. Se lo inventaban, porque creo que uno de los sistemas para hacerse con la propiedad es que decía mi abuelo que esto era nuestro. No, hay uno mejor. Lo contaba ayer Victoria Villarruel, los mapuches truchos, como dicen en Argentina, que están en Argentina y en Chile, que es una zona enorme la que quieren conseguir en formar un estado y tal, lo más parecido a Pol Pot, que sería. Ahí las brujas, la machi, sueña que esa zona era de sus ancestros. Claro. Dice, pero oye, siempre son pozos de petróleo, que evidentemente no había cuando sus ancestros, las zonas turísticas, que evidentemente no había antes, que siempre ganaderas. Sueñan colocar su territorio ancestral donde están los negocios actuales. Bueno, nosotros sí hacemos una distinción con lo que ocurre en Argentina, porque en Chile, si bien se usa el concepto de la causa mapuche, aquí hay terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, y los mapuches, propiamente tal, votan mayoritariamente por la derecha, porque creen en la propiedad, viven en comunidad, pero creen en la propiedad individual. Son bastante conservadores en su estilo de vida, ¿no es cierto? Sí. Han acogido la fe, ya sea la evangélica cristiana o la católica, y son maltratados por estos violentistas, donde también se incrustan o se instalan extranjeros. Muchos montoneros, etcétera, ¿no? Europeos. Ajá. Nosotros, claro, los argentinos tienen sus temas allá. Sí. Nosotros recibimos, lamentablemente, algún francés, algún holandés, alguna belga. Y algún español. Y algunos españoles. Bueno, ahora tuvimos una visita, yo diría, no ilustre, que fue Pablo Iglesias. Fracasó estrepitosamente en cuanto al auditorio, porque creo que no... Habían cerca de unas 50 personas. Sí, en cambio Cayetana fue y llenó la sala, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que este fue un viaje que organizan para que él pudiera quizás tener una... No se sabe, porque la agenda del presidente lamentablemente es muy privada. Él no hace agenda pública, cosa que tampoco hace Petro y otros presidentes que se acostumbran a tener una agenda privada no comunicada. Y lo más probable es que la Universidad de Chile, que hoy día está en manos de una dirección bastante de izquierda, haya financiado gentilmente este viaje para que él pudiera tener algún encuentro. Lo pueden colocar de profesor, porque aquí lo han suspendido. Yo estuve preguntando qué profesor bueno podía haber en la Complutense. Ajá. Sí. Y curiosamente justo habían rechazaron en Pablo periodismo. Ahora va a políticas donde tiene algunos cuates comunistas que espero que lo pillen, porque si no luego va por historia. Es que yo creo que siempre estuvo sobrevalorado, porque en realidad dio muy poca clase. Él era un sustituto de adjunto. Profesor, dio 2 cursos, un cuatrimestre de estos de 600 euros. Digo de 600 euros porque son 2 horas a la semana. Sí. Y claro, profesor, oiga, mire, yo es que conozco muchos profesores que han hecho una gran carrera universitaria, que han hecho su cátedra, que han preparado su cátedra, su tesis doctoral, y de repente... No se da mucho que políticos de poco peso se visten con ropaje ajeno. Hombre, y a veces hablan muy bien, pero el contenido es muy básico. Yo quería preguntarte, a propósito, ayer tuve la oportunidad de hablar con Julio Islami, que es un joven ministro de Piñera, pero que me contó que en Chile el problema ahora era que después de un resultado tan espectacular, la derecha clásica, como decías tú, está dispuesta de nuevo, es decir, la izquierda decía, con que ganemos con un solo punto de diferencia, nos imponemos en todo. Se acabó. Y aquí empezaron a decir, bueno, si es con 5 puntos, no sé qué, ¿no? 22 puntos de diferencia. Sí. Y están dispuestos a aceptar gran parte de las propuestas de la izquierda más radical. Me parece que una vez más ese afán... O sea, corren en auxilio del perdedor. Es una cosa asombrosa. Tiene mucho que ver con el ADN, yo creo, lo estoy tratando de explicar, no de justificar. Yo creo que a veces en el ADN de la gente que tiene un talante dialogante y tal, está siempre, y se equivocan. O nos equivocamos, porque lo que decía este hombre, Julio, es no podemos aceptar las propuestas que una vez más la izquierda nos quiere imponer después del resultado. Bueno, en Chile acuñamos un concepto que es que a la derecha le gusta perder de a poco. Ajá. Sí. Nunca ganan, pierden, pero de a poco. Bueno, Allende lo pusieron los Frey. La democracia cristiana era un acuerdo. Sí, pero ahí la democracia cristiana es de izquierda, sí. Bueno, ellos firmaron un pacto de garantía. El Vaticano II, sí, por desgracia. Sí. La democracia cristiana chilena no tiene nada que ver con los... No, pero como la española, los complejos, maricomplejines. O sea... Claro, pero Bankia es un partido que se ha achicado bastante, precisamente porque no han mantenido sus principios iniciales y se han ido acercando cada vez más a la izquierda, y entre el original y la copia, la gente siempre se queda en el original. Entonces, cuando la democracia cristiana levanta la bandera de la izquierda para decir yo también quiero ser parte, la gente no se equivoca y vota por el original. Y en el caso de la derecha chilena es inexplicable, porque ya nos llevaron a un primer gobierno de Piñera, a un segundo gobierno de Piñera, en las campañas que yo apoyé para derrotar a la izquierda radical. Pero en la segunda campaña, cuando yo saco solo el 7,94%, y ellos pensaban que nosotros íbamos a destruir toda la derecha, nosotros apoyamos porque decíamos hay que vencer a la izquierda. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque nos llevó a este otro desastre. Y hoy día, cuando hemos ganado por más de 22 puntos, la derecha tradicional dice tenemos que llegar a un consenso con la izquierda. Izquierda que estaba en el suelo, y ellos lo sientan en la misma mesa, y de hecho hoy día el partido que tiene dentro de sus fundadores al autor intelectual de la Constitución vigente hasta el día de hoy, que es la del 2005, Jaime Guzmán, que fue asesinado por la izquierda, y hay un terrorista aquí asilado en Francia, ¿no es cierto? Está sentado ese partido con el presidente del Partido Comunista, que también tuvo una instancia de terrorista en su época, y lo ponen al mismo nivel. Es decir, el presidente del Partido Comunista, que no fue electo como senador, que es una persona que ha impulsado políticas violentas en Chile, está sentado en la misma mesa de los que deberían haber sido los mayores defensores de la Constitución del año 80 o el año 2005. Eso no tiene explicación, salvo que ellos estén buscando solamente cuotas de poder para ellos, porque la ciudadanía no lo respalda, sus bases militantes no lo respaldan, por lo tanto aquí tiene que haber algo adicional que no conocemos para que ellos estén sentados planteando una segunda asamblea constituyente. Otra vez. Siendo que el Parlamento actual fue electo
de manera posterior a la primera elección de asambleístas, tiene mayor representatividad popular, ¿no es cierto?, porque están recién electos, y una de las atribuciones de los parlamentarios es precisamente reformar la Constitución. A ver, Ignacia. Sí, yo quería preguntarle por el wokismo que hay ahora en Chile. Porque aquí, lo que llegó mucho es una serie de políticas identitarias radicales en las que Chile pareció tomar la iniciativa en Hispanoamérica, y cómo eso forma parte también de la batalla cultural que nos está dando, que solamente quizás la derecha ha tenido en cuenta la economía y no las grandes ideas, porque no era un país, Chile, que se caracterizara por determinar las posiciones más extremas en cuestiones de feminismos extremos y tal, y acabó siéndolo. Acordaos aquella canción que salió por todas partes. Y el violador eres tú. El violador eres tú, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas tienen una influencia enorme, tanto en la percepción que se tiene del país en el exterior, como dentro, ¿no? Que debe Bueno, como nosotros tuvimos una gran herencia de España, en esto hemos tenido una mala herencia de España, porque hemos sido alumnos aventajados. Y Chile ha sido una especie de experimento de lo que ustedes han sufrido en España, pero en un plazo mucho más corto, y hemos ido copiando literalmente en nuestros textos legales todo lo que es el sistema educacional español y otras corrientes que han sido desarrolladas aquí en España, pero que se han aplicado aceleradamente en Chile más que en cualquier país sudamericano. ¿Eso ha tenido que ver Bachelet? Porque Bachelet desde la ONU, aparte de tener ahí todas las gallinitas españolas, que es una cosa sorprendente. Esto viene de antes. Antes todavía. Sí, esto viene, yo diría que desde el gobierno de Ricardo Lagos, que fue un presidente que emprende en temas económicos, de concesiones y otras cosas, pero fue entregando ministerios importantes donde se instala o enquista a la izquierda, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia. Siempre los mismos. Y ahí la izquierda tiene muy claro cuál es su objetivo. Yo fui diputado bastantes años, fui diputado por 16 años, y me tocó en la Comisión de Educación precisamente debatir y discutir en todos estos conceptos que en esa época eran nuevos en Chile, como la inclusión. Y ellos usan el tema de la discapacidad, pero para disfrazar, como un caballo de Troya, otras inclusiones. Y cuando yo decía, oiga, pero esto no corresponde, porque si vamos a hablar de discapacidad física, mental, hablemos de discapacidad. No, ellos quieren inclusión porque ya estaban preparando todo el tema de la agenda de género. Claro. Y esto hace muchos años atrás. Por lo tanto, fuimos copiando lo que hacían en España. En tiempos de Zapatero, que es cuando empieza aquí todo eso. Y finalmente, este borrador de constitución que se rechaza tenía tres grandes corrientes ideológicas: el indigenismo, que hablaban acá, el tema del género y el tema del medioambientalismo radical o el animalismo radical, donde finalmente en el animalismo radical, como se iba a decretar el animal sintiente, se generaba una fiscalía pública de defensa de los derechos de los animales sintientes, lo cual podría haber terminado con la pesca, con la ganadería. Bueno, lo que pasa en España. Lo que estaba pasando aquí. En España se acaba de votar esa ley de bienestar animal y malestar humano. La única especie que sobra es la humana. Bueno, yo siempre decía... Antes enumeramos los problemas que tiene España, que era el colegio mayor, lo de la boda de Tamara. En Galicia, en mi tierra, hay ahora mismo un problema gravísimo que nadie habla de él, que son miles de marineros que no pueden faenar en caladeros de mayor profundidad de 400 metros de profundidad. Quiere decir que nada. Y además España tiene una de las plataformas marítimas más pequeñas, quiere decir que hay poco calado, más pequeñas del mundo. Es decir, que la segunda potencia pesquera del mundo después de Japón, que es España, no puede faenar en aguas españolas. Exacto, en caladeros de superiores a 400 metros de profundidad, porque lo ha decidido un comisario europeo animalista. Entonces no se puede ir a por los peces de 400 metros. Ojo, es que hay miles de marineros manifestándose en Galicia y nadie habla de esto.
Hablamos de Iker Casillas, hablamos de los del Colegio Mayor, y nadie habla de los marineros que no pueden faenar. A mí me gustaría preguntar al señor Kast sobre Boric, que nos desmonte a Boric, ¿no? Porque aquí en España solemos a veces, parte de la prensa, sobre todo de los medios de comunicación, sentirnos... Bueno, no, pero se ve habitualmente, nos sentimos de alguna manera atraídos por determinados personajes y Boric es uno de ellos, así que me gustaría que les explicase a la audiencia quién es el presidente chileno y por otro lado también que nos comentase qué es lo que está pasando con la reforma fiscal que ahora mismo ha presentado el ministro Marcel en el Congreso en Chile, con una subida de impuestos extraordinaria para empresas y para familias y que, bueno, al final la economía chilena puede depender en gran parte de esto. Ayer el Fondo Monetario Internacional presentaba sus previsiones para el año que viene y creo que su país, que Chile, es el que peor previsión tiene para el 23. Así es. Primero, cerrar el tema animalista, que uno puede elegir ser vegetariano, especista, pero lo elige libremente. Aquí nos iban a imponer un estilo de vida en contra de lo que piensa la mayoría y eso hace también que se rechace ampliamente, porque así como en Colombia se rechaza hoy día la pesca deportiva y se prohíbe la pesca deportiva por el animal sintiente, en Chile íbamos a llegar a lo mismo. Y respecto de Gabriel Boric, bueno, es una persona que dice una cosa y hace otra, o que se desdice en cada momento. Y eso se refleja hoy día también en la adhesión ciudadana. Es el presidente que en menos de 200 días más ha bajado en la adhesión ciudadana en las encuestas. Él sale electo con el 54% de los votos, 55%. Una vez electo se le entroniza y parece un santo de altar, toda la gente va, lo abraza, lo toca, dicen que va a cambiar Chile completamente, empieza a gobernar y empieza la baja. Porque claramente sus promesas van quedando en nada y él decía, este gobierno va a ser un gobierno sin parientes, sin apitutado, decimos en Chile, sin el amigo, ¿no es cierto? Sí. El mejor ejemplo es nuestro embajador en España, que es para nosotros una vergüenza. Una persona que circula en un auto fiscal y se fotografía con su novia, ¿no es cierto?, con los pies sobre su regazo en un auto fiscal. Una persona que lo primero que hace al llegar a España es comerse un plato de langosta, cuando en Chile estamos pasando un momento crítico. Bueno, es una vergüenza, ¿ah? Y ese es el mejor amigo del presidente. Por lo tanto, todo lo que él dijo de un gobierno de probidad no se aplica. El embajador de Brasil acaba de nombrar director del metro que fue destruido a uno de los que llamaba a evadir el pago del metro. Ese hoy día es director. Por tanto, es el gobierno de amigos. Y eso hay que decirlo claramente. Muchas veces se dice, cuando uno va al extranjero no tiene que hablar mal de los políticos de su propio país o del presidente. No, yo creo que hay que decir las cosas y hay que hablar con la verdad. Si él hubiese hecho una buena gestión, yo lo reconocería. De hecho, cuando yo perdí, lo saludé y le deseé lo mejor para su gobierno. Casi demasiado deprisa, ¿no? Me sorprendió. No, yo soy un demócrata y reconozco la derrota por más de 1 millón de votos. José Antonio, yo es que vi el último debate, el penúltimo y último, y a mí me pareció un bipolar, un desequilibrado. Sí, lo es. O sea, a mí no me pareció un tío normal en el sentido de una persona intelectualmente bien compuesto. O sea, me pareció que además de tener antecedentes psiquiátricos, es que ese tío nos rige. Como decimos en España. Él presume que estuvo 2 meses en un psiquiatra. Sí, presume de cosas que, en fin. Tiene que tomar medicamentos 4 veces al día. Otros países. Pero es que se nota en su discurso. O sea, había momentos en que debatía con usted y tú veías que se le iba el hilo y contestaba otra cosa, pero alguien que ya en un debate presidencial, que uno está concentrado, si hace falta medicado, ya no rige bien los asuntos, ¿cómo va a gobernar bien? Si ni su discurso es coherente. Yo lo único que puedo decir es que él ganó legítimamente, pero que hoy día ha ido cayendo en la adhesión ciudadana precisamente porque la gente lo va conociendo y no se explica su doble discurso. Él permanentemente estuvo tratando de destruir el sistema de previsión chileno, que tenía un fondo acumulado de reserva de 250 mil millones de dólares, que era lo que nos permitía acceder a créditos internacionales, a bajas tasas, ¿no es cierto? Claro. Nos permitía inversión, y todo eso se fue destruyendo. Y cuando él llega al gobierno, cambia de posición, y dice, no vamos a entregar más 10% para las personas, y ahí comienza su caída, porque la gente dice, bueno, usted nos mintió, usted nos dijo que nos iba a entregar todo y ahora no nos quiere entregar. Y así en todas las políticas ha ido cambiando de opinión. Él fue muy duro con la policía chilena al inicio.
Después se hizo el mejor amigo, después los volvió a criticar. Como de nuevo la gente evalúa bien el tema de la policía chilena, ahora se trata de acercar. Este año llevamos ya 942 carabineros lesionados y 3 asesinados. Hemos aumentado en el tema de la delincuencia. Hoy día hay 2 grandes temas en Chile. La seguridad, que se ha ido complicando por temas de terrorismo, por temas de narcotráfico, por temas de robo de madera, mafias en el fondo del robo de madera, el tráfico de armas, secuestros, sicariatos, porque la inmigración desregulada trae consecuencias. Y el otro gran problema es lo que usted señala, que es esta posible reforma tributaria, que es aún peor que la que instaló Michelle Bachelet y que comenzó la caída fue el inicio de la caída de Chile. Una reforma tributaria donde el ministro de Hacienda de la época, sonriente, dice: júzguenme por los resultados. Y los resultados fueron terribles. Y Marcelo hoy día quiere lanzar una bomba atómica a la economía chilena, aumentando todas las tasas tributarias, cuando nosotros lo que necesitamos en Chile es inversión. Inversión para que genere crecimiento, más empleo, más ingresos, achicar el Estado, no poner a todos los amigos y a todos los parientes, reducir el gasto político, porque ni siquiera es el gasto público, no, el gasto político hay que reducirlo, bajar las tasas de impuestos, como lo han hecho todos los países exitosos, y ellos lo que proponen es aumentar todas las tasas de impuestos, regular mucho más aún todo lo que es la inversión, con lo cual los capitales extranjeros se están yendo. Y la alternativa, aunque sea riesgosa, como es Perú, es más rentable, porque en Perú hay menos tributos, menos control. Entonces, aunque yo pueda perder en 10 años mi inversión, la alcanzo a recuperar. En Chile, aunque me den 20 años con esta regulación, con estas nuevas tasas tributarias, yo no voy a invertir. Por lo tanto, es realmente un desastre. Y también está proponiendo a futuro un cambio en el sistema de pensiones. Ahora este es un impuesto al ahorro, esta reforma tributaria, gravísimo, pero también está proponiendo un cambio al sistema de pensiones, que es un impuesto al trabajo, porque va a aumentar la tasa a pagar por los trabajadores, pero ya no va a ir a mi cuenta individual, como es hasta ahora, sino una cuenta colectiva administrada por los políticos, que es lo que ustedes conocen acá. Sí, que es una especie de fondo solidario, sí, donde nadie cada año depende nada del presupuesto. Claro, entonces te prometen una jubilación acorde a tu ingreso, pero la tasa de natalidad baja, la inmigración sube, el aparato público crece, por lo tanto los impuestos no dan y de nuevo tienes que ir a aumentar los impuestos, o como en Venezuela, a expropiar y a generar una inflación. Por lo tanto, los gobiernos de izquierda en todas partes generan pobreza. ¿Y cuál es el enemigo de la izquierda? El progreso, el crecimiento, la inversión. Por lo tanto, donde hay un país exitoso, la izquierda va a destruirlo, porque la izquierda requiere pobreza, ignorancia, que les permiten gobernar a través del asistencialismo, de las prebendas, y eso se termina convirtiendo en una esclavitud moderna, porque la gente que no tiene educación, que no tiene medios, es capturada por el Estado y solo puede hacer lo que el Estado le determina. Bueno, a ver, Vanessa, hay preguntas de oyentes para José Antonio Cast. Sí, hasta ahora solemos recoger la opinión de nuestros oyentes y es verdad que la entrevista está suscitando mucho interés precisamente por el desconocimiento que hay entre nuestra audiencia sobre la situación en Chile, como es natural. Por otro lado, sí que es verdad que la percepción general es que es uno de los países más avanzados, ese faro de Sudamérica al que se refería hace unos minutos, y la pregunta principal es si corre riesgo real de dejar de serlo. Pero hay más cuestiones y las vamos a conocer después de la pausa. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Sí, hablaba hace unos minutos de la inseguridad y del narcotráfico, quizás son las dos cuestiones que más se repiten en el contestador, pero también hay mucho interés por conocer su visión a la inversa, por saber cómo se ve desde Chile la política española. Tantas esperanzas tenemos todos para nuestra querida América. ¿Hasta cuándo se va a consentir que se idolatre a Allende como si fuera un Che Guevara más y que la gente despierte, que la juventud chilena sepa quién fue y por qué vino Pinochet? Como han conseguido los chilenos que su constitución no cambiara hacia la Agenda 2030. Buenos días, una pregunta. ¿Qué cambios tiene usted planeado para cambiar el narcotráfico en su país? He estado en Chile en 2 ocasiones. La primera en época de la dictadura. Había coches nuevos, al contrario que en Argentina, que había tartanas. La segunda ya en época de transición. Y la pregunta que quería hacerle es por qué la sociedad chilena, al igual que la española, tiende a autodestruirse cuando la derecha tiene el progreso.
¿Cómo se entiende que sea posible que un personaje tan irrisorio y tan ridículo y tan absurdo como el que gobierna Chile ha llegado a ese estado porque se entendía que Chile era una de las avanzadillas de las verdaderas y reales democracias de Hispanoamérica? Como ve, la sensación estética que traduce, no entro en la política, me parece muy bien que haga usted ese análisis, que además es políticamente no solo correcto, sino beneficioso. Pero es que produce una impresión cuando lo ves hablar más de 2 minutos. Había uno peor que él, ¿eh? El que tuvo las primarias con él del Partido Comunista. Sí. Ese era mucho peor. Sí, mucho peor, ¿eh? Pero eran dos que dicen, no puede ser. O sea, hasta en la Complutense Pablo Iglesias tiene gente de un nivel ligeramente superior. O sea, un discurso infantil, así buenista, usando cariño. Sí, y además bajando la voz, así. Bueno, la izquierda tiene esa característica que busca infantilizar a las siempre. Personas y bajar, ¿no es cierto?, el nivel, decidir por ellos, y por eso, de nuevo, es el Estado omnipresente, potente, fuerte, evitar que las personas elijan. Y las personas generalmente eligen bien. Las personas son más responsables en general de lo que uno cree. Y la prueba es que en Chile volvió a instalarse el sentido común, que no es el sentido político, porque los políticos van a la inversa. Y respecto de las preguntas, bueno, alguien se quedó en silencio, que fue la derecha. Aquellas personas que defienden la libertad, que defienden la democracia, aquellas que defienden el libre mercado, se fueron quedando en silencio por distintos motivos. Algunos por comodidad, otros por intereses personales, otros por corrupción. Por lo tanto, en la mayoría de los países donde ocurre esto es porque un sector de la política no hace su trabajo. Y parte importante de la sociedad no visualiza algunas profesiones como importantes, entonces dicen, no, ¿para qué queremos historiadores? ¿Para qué queremos sociólogos? ¿Para qué queremos filósofos? ¿Para qué queremos periodistas? Bueno, entonces la izquierda, que es bastante más hábil, ¿para qué queremos profesores? La izquierda, que es bastante más hábil y lleva más de 100 años infiltrando la educación, infiltrando la justicia, se va tomando los espacios y va comunicando lo que ellos estiman conveniente, el relato. Y más que tomarse el Parlamento, primero se toman la justicia y después politizan la política, y por lo tanto lo que no ganan en democracia lo imponen a través de leyes. Y eso es algo que es responsabilidad nuestra. Entonces, muchas personas dicen, ¿pero cómo sucedió esto? Bueno, porque usted no levantó la voz, usted no llamó a la radio para hacer su comentario, usted no tiene las redes sociales para decir algo, porque los medios de comunicación tienen una mirada oficial. La mayoría, algunos medios de comunicación masivos e importantes, a nosotros nos bloquean. A nosotros nos hicieron un favor al bloquearnos porque nos obligaron a ir a las redes sociales y generar un canal alternativo. Por lo tanto, cuando yo fui candidato, no habiendo tenido la posibilidad de estar en los medios de comunicación más masivos, desarrollamos un músculo a través de las redes sociales que una vez que me dieron espacio, esto creció. Porque ya habíamos hecho un trabajo paralelo y que después se reforzó con la imagen masiva. Y en Chile hoy día efectivamente tenemos un problema serio de seguridad, donde el narcotráfico ha ido ocupando un espacio importante. Chile antiguamente era solo un pasadizo para la droga. Hoy día se instaló. Y cuando alguien decía, no se preocupen, si nosotros somos de pasada, siempre dijimos, la pasada termina instalándose. Y hoy día tenemos carteles importantes mexicanos instalados en Chile, que el gobierno dice que no, pero la Fiscalía dice que sí. Tiendo a creerle a la Fiscalía, porque además lo estamos viendo ahí todo el día. La autodestrucción, de nuevo, es porque nosotros lo permitimos. Yo soy una persona optimista, permanente. Cuando estamos en los peores momentos, yo digo, tengo un video en TikTok, cuando estamos en los momentos más malos, digo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y la gente me dice, pero ¿cómo dices eso si está todo mal? No, porque si hacemos bien nuestro trabajo, el futuro depende de nosotros. Y si trabajamos con energía, con perseverancia y con constancia, vamos a recuperar. Y es lo que estamos viendo hoy día en Italia, es lo que podemos ver con Suecia, lo que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, que hubo un cambio, lo que ya lleva un tiempo en Hungría, lo que está pasando, lo que pasa en Polonia, esperamos que se mantenga Bolsonaro en Brasil. Tuvimos traspiés con gobiernos socialdemócratas que no saben cómo enfrentar las urgencias sociales, los problemas de las personas. Y ahí tenemos a Piñera, tenemos a Macri, tenemos a Duque en Colombia, que aplican este buenismo. Sí, hacerse perdonar. Y luego no los perdonan nunca. La izquierda, como dije ayer en el seminario, es sin perdón ni olvido. Sí, la izquierda no perdona y no olvida. Y
es muy dura con aquellos que, habiendo conocido la realidad de la izquierda, después transitan hacia el sector de la libertad. Nosotros aquí tuvimos un gran embajador, el embajador Ampuero. Sí, Roberto Ampuero. Gran embajador. De los años Verde Olivo. Claro. Sí, y él vivió la maldad de la izquierda, del comunismo, del marxismo. Tenemos estaba vacunado. Sí, en Suecia acaba de salir electo un diputado sueco-chileno, Mauricio Rojas, extraordinario, que también colaborador nuestro desde el principio. Aquí le hemos tenido. Bueno, un politólogo importante en Chile, Max Colodro, también excomunista. Aquí tenemos un periodista bien afamado, Germán Terch, ¿no es cierto? Y estuve leyendo en un libro que tuve el honor de recibir por su autor, y también vi algo de la bandera roja, ¿sí? En la juventud. Bueno, es que ahí va a confesar. Ya dijo el clásico, dijo, la lucha final, que dice la Internacional, será entre comunistas y excomunistas. Es verdad que algunos se han salvado de pasar por el comunismo, pero yo dudo de si están bien vacunados. Kast es una excepción, porque está bien vacunado. Pero el captar eso de que la izquierda engaña siempre. Siempre. Dice, hombre, ¿alguna vez dirá la verdad? No, nunca, porque entonces abdicaría de su propia esencia. No lo entienden. Y la derecha meapilas, que decimos aquí, blandurria, blandita, sí. No, hombre, algo hay que hacer. ¿Cómo que algo hay que hacer? Combatirlos, destruirlos, triturarlos, y lo que quieren hacer contigo, hazlo tú, porque si no lo harán. No lo entienden. Bueno, la Ampuero lo entendía a la perfección, porque estaba allí. Ampuero es un tipo notable, que yo siempre recomiendo escucharlo, porque es como ir a la fuente. Claro. Pero hay algo en lo que la izquierda es muy hábil, porque en la causa que ellos levantan hay verdad. Hay temas de abusos, hay temas de daño medioambiental, hay temas de cosas ilegítimas, pero es un caso. Y ellos lo expanden como que todos son iguales. Puede haber habido 1, 2, 3, 10 sacerdotes que hayan cometido delitos graves, pero no es la iglesia. Puede haber habido una persona que haya hecho un daño medioambiental, pero no son todos, pero la izquierda sí daña el medio ambiente completo. Pero cuando alguien del otro sector hace algo, la izquierda lo levanta. Es un problema real, que es puntual, pero ellos lo hacen general. Y nosotros nos acobardamos, o la derecha se acobarda y no se atreve a enfrentarlos. Y yo soy de aquellos que digo, hay que enfrentarlos con la verdad, más allá de las consecuencias. Yo he tenido en Chile, sido víctima de ataques o funas con golpes físicos graves, temas virtuales, temas verbales, pero sigo ahí, con la misma alegría. Pero dicen, no, este tipo es un fascista. Yo le digo, de fascista nada, de nazi nada, de alegría, de esperanza, de trascendencia, todo. Y eso me permite que, a pesar de lo difícil que puede ser a veces, y me dicen, pero ¿cómo? Alguna vez me dijeron, pero ¿por qué sigues? Porque el que tiene una misión ha de cumplirla. Y eso tenemos que transmitirlo con esperanza, porque si no, no valdría la pena estar en política si uno no supiera que la batalla final la vamos a ganar nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a brindar con Balduero, vamos a brindar aunque en Chile tiene un vino extraordinario. Es verdad, es cierto. Extraordinario. Pero bueno, aquí tenemos el tinto Balduero chileno, pero Balduero es uno de los 7 mejores vinos del mundo. Sí, por eso está entre los 7 6 primeros son chilenos. Pero al menos hemos colocado uno. Son bromas. Los 7 magníficos. Es verdad que es extraordinario. Aquí tenemos mucho sentido del humor y además eso también es muy importante. Y además eso entra bien en España. Porque los chilenos llevan fama de demasiado serios. Bueno, es un caso, pero reconoce José Antonio que es un poco excepcional. Baldueroncasa.com, ahí podemos hacer nuestro pedido, también en el Club del Gourmet del Corte Inglés y en el 600-600-040. Bueno, muchísimo ánimo, José Antonio, porque la causa de la libertad es universal, es la de la especie humana, que tanto denuestan estos malditos Grünen, o sea, los verdes alemanes, que es de donde viene todo, que son los comunistas sandías, que son verdes por fuera y rojos por dentro, que eso es lo peor. Ha tomado la ONU, ha tomado la Unión Europea, tomará lo que sea menester si le dejan, porque van con esa cosa, y luego van con el puñal de 3. Bueno, mucho ánimo y esperemos que dentro de poco tiempo pues nos lo podamos entrevistar como presidente de Chile. Dios dirá. Bueno, muchas gracias. Una pausa.